Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Lady Joana Vergara, soy estudiante del curso de Pedagogía para la Solución de Conflictos del grupo 8008A2033 con la profesora Marisol Belén y hoy voy a hablar sobre el conflicto y su mediación. Para hablar del conflicto, primero debemos de explicar qué es el conflicto. Entonces, el conflicto es una situación en la que se produce un choque por una incompatibilidad de intereses, ya sea necesidades o diferencias entre las partes que puedan estar implicados. Entonces, cuando ninguna de las dos partes quiere ceder o estar de acuerdo con la otra persona, ahí es donde se genera un conflicto y esto es un tema que es usual en la vida de las personas y también de todo ser vivo que se generen este tipo de novedades. El conflicto es conveniente, inconveniente, positivo, negativo, funcional o disfuncional. Vamos a hablar entonces de que cuando es conveniente. El conflicto es conveniente cuando incentiva a la persona a su desarrollo personal o a formarse como una mejor persona. Por lo menos un conflicto que puede ser positivo puede presentarse en las familias cuando la mamá le dice a el hijo, digamos, como que eres un bueno para nada y el hijo se empeña en demostrarle a la mamá que es una gran persona. Entonces, ese es un conflicto que se origina dentro del núcleo, pero lo incentiva a ser una mejor persona. Inconveniente es por lo menos cuando genera un resultado negativo en la persona. Esto puede presentarse por lo menos cuando en el mismo caso, cuando la mamá le dice al hijo, eres bueno para nada, y entonces esa persona, a pesar de que se disgusta con la mamá, acentúa las características que lo hacen ver así. Entonces ahí tenemos que es inconveniente positivo cuando fortalece el crecimiento personal, también puede presentarse en el ámbito laboral. Negativo cuando genera rupturas o discusiones dentro del núcleo. Funcional cuando fomenta el crecimiento y ayuda a las metas grupales, por lo menos cuando estamos compitiendo con otro departamento y eso laboralmente nos ayuda a crecer. Y disfuncional cuando deteriora las relaciones, es decir, que genera un pequeño distanciamiento, no una ruptura totalmente, pero sí un distanciamiento o una predisposición a querer hablar con la otra persona. Bueno, el arbitraje y la mediación son dos figuras que buscan mitigar el conflicto que puede ocasionarse. Entre las similitudes tenemos que las dos permiten resolver los conflictos o las disputas que se puedan presentar. Ambos intervienen o es llevado por una tercera persona que usualmente no está involucrada en ninguno de los, no tiene ningún interés, tanto personal, ni político, ni religioso dentro del conflicto y tiende a ser más rápido y confidencial porque pues lo que busca es una mediación. En este caso podemos tener un ejemplo de esto, son los jueces de paz que podemos encontrar dentro de las comunidades de la ciudad, que ellos hacen las veces de mediación o hacen pues a veces arbitraje. También vamos a ver las diferencias y es que el mediador facilita el diálogo mientras que el arbitraje, la tercera persona es quien toma la decisión. Volvemos al mismo ejemplo, el juez de paz es un árbitro o en los partidos de fútbol el árbitro es quien regula, él lleva como la temática. La mediación suele ser más flexible, es económica, el arbitraje es por el contrario usualmente sí se paga porque tiene que ser una persona totalmente imparcial y debe ser una persona capacitada, mientras que un mediador puede ser una persona, un conocido, un familiar o una persona cercana. Vamos a hablar de los 5 modos de manejo de conflicto de Thomas Killman. Entonces tenemos al competidor que es es asertivo, es poco cooperativo porque no le, o sea, su interés no es para que la idea sobresalga entre todos, sino que busca como siempre su beneficio, por eso prioriza siempre su interés y es útil en caso de emergencias o cuando se trata de tomar decisiones rápidas, por lo menos en el ámbito laboral funciona muy bien. El colaborador es muy asertivo y muy cooperativo, siempre busca el beneficio de ambas partes, es decir, cuando hay un desacuerdo
digamos, dónde va a estudiar el niño. Entonces la mamá quiere un colegio, el papá quiere otro. Entonces la mamá dice, mira, yo puede estudiar en mi colegio, pero podemos hacer que haga clases eh, esporádicas o adicionales de algo que a ti te guste. Entonces esto busca beneficiar a ambas partes, el comprometido que siempre busca llegar y ceder en mucho. Esto pues no es tan bueno muchas veces porque cuando una persona cede siempre suele verse como una persona débil. El eludir, que es cuando no se toma partido por ninguna de las partes, lo que lo hace ser un modelo poco asertivo, más que todo en el temas laborales. Podemos decir que esta persona no se está comprometiendo o no muestra interés, y el acomodadizo es poco asertivo, muy cooperativo y prioriza el interés de las demás personas, o sea que siempre busca que la otra parte, él va a ceder porque busca que la otra parte esté contenta, arriesgando aún su propio bienestar. Los puntos importantes entonces en el mecanismo de mediación más efectivo incluye la regulación de las emociones, tenemos la escucha asertiva y la empatía y el fomento del diálogo asertivo y colaborativo. Tenemos lo que influye las emociones, entonces cuando la persona es muy emocional puede ser no tan buen mediador, o sea que tiene que tener un control superior sobre sus emociones. Poder, tiene que estar en la capacidad de determinar e influir en la resolución. Tiene que tener una actitud porque debe de ser una persona que las otras dos partes puedan escuchar y quieran seguir, y tiene que tener percepción para poder interpretar completamente cada uno de los puntos, entender ambas partes y aún así ayudarles a tomar la mejor decisión. El paso de subir al balcón. Bueno, el paso de subir al balcón nos hace referencia que es la capacidad de estar por encima de nuestras emociones y aislarnos de ellas, no sin dejar de sentir, porque eso es imposible. Nosotros somos humanos y somos seres sintientes, pero sí podemos identificar la emoción que está influyendo en ese momento, aceptar que es simplemente una emoción y que va a ser pasajera, y tomar decisiones sin que estas mismas afecten lo que vayamos a hacer. La estrategia del puente de oro nos habla de que es una forma de que nosotros podemos ayudar a la otra persona a que pueda llegar a un acuerdo sin sentir que perdió. Entonces, es decir, como cuando eh, hay casos de divorcio, entonces el juez toma la decisión para que ambas partes se vean beneficiadas y ninguno de los dos sienta que perdió en el caso. Dentro de la caracterización de la acción mediadora, tenemos que la acción mediadora se caracteriza por favorecer la comunicación, facilitar los acuerdos y empoderar las partes para que participen efectivamente en la búsqueda de soluciones, promoviendo la neutralidad y la confidencialidad. Es decir, las características del mediador deben de ser una persona que las dos partes estén dispuestas a escuchar, que les ayude o los oriente para tomar una solución y que promueva la neutralidad, es decir, no debe estar de acuerdo con una parte ni familiarizarse con esa parte o ser amiga de esa parte y tratar de darle todo su apoyo a esa parte, sino que debe ser una persona muy neutral, y todo lo que se maneje dentro de la mediación debe de mantenerse en secreto entre las tres personas, es decir, las dos partes dentro del conflicto y el mediador. Los principios y objetivos de las acciones mediadoras, tenemos la voluntariedad, y es que ambas partes deben de estar en completo acuerdo para querer negociar. Confidencialidad, como ya mencioné anteriormente, debe de todo lo que se trate mantenerse en completa reserva. La neutralidad y la imparcialidad es porque la persona no debe de tomar partido por ninguna de las dos partes. El reconocimiento, y es que lo que se tome o las decisiones que se tomen en ese momento deben de ser cumplidas, y por eso todas las partes deben de estar de acuerdo.
Dentro de los objetivos de las acciones mediadoras, tenemos facilitar el restablecimiento de la comunicación porque se busca que las dos partes estén en armonía, ayudar a identificar los intereses y las necesidades que cada una de las personas, es decir, escucharlas, cuáles son sus reclamaciones, cuáles son sus necesidades, cuáles son las emociones que están afectando en ese momento. Busca también promover los acuerdos que sean mutuos, no solamente que vayan a beneficiar a uno, que solamente una parte hable, sino que las dos estén completamente de acuerdo, aumentar la confianza y el respeto entre las partes y evitar que escale a un conflicto mayor o que pueda llegar a otras instancias, como puede ser una ruptura de la relación o puede llegar a un conflicto, pues, digamos, jurídico, judicial o demás. Dentro de las metodologías para el desarrollo de la mediación tenemos el modelo lineal o el de Harvard, que se centra en los intereses comunes por encima de las posiciones rígidas, promoviendo soluciones que beneficien a ambas partes. Esto los podemos encontrar en los conflictos judiciales o podemos encontrarlos en los ámbitos políticos. Tenemos el modelo de Bluch y Folder, que considera que el conflicto tiene múltiples causas y se alimenta en forma circular. Entonces busca cambiar el significado del conflicto mediante una comunicación y la creación de nuevas historias e interpretaciones, enfatizando en la relación de la comunicación verbal y no verbal. Entonces ahí es donde entramos a observar todo el comportamiento, todo el canal de comunicación y la comunicación verbal y no verbal. Recordemos que cuando nosotros estamos hablando con una persona, también influyen mucho los gestos y las caras que podemos estar haciendo. Entonces lo que busca es que todo esto se lleve a un ámbito neutral y señala o trata de interpretar cada uno de los detalles. Modelo circular o narrativo de Sarah Cobb se enfoca en la transformación de las relaciones personales entre las partes, no solo en alcanzar un acuerdo, es decir, busca que la relación entre las dos personas o los dos afectados sea más sólida y que pueda empoderar a ambas partes para que tomen mejores soluciones. Y tenemos el modelo interdisciplinar de Daniel Bustelo, que combina diferentes herramientas como puede ser la psicoterapia, el autocuidado, la meditación, porque estas nos ayuda también a entender que cuando surge un conflicto, más allá de que estamos teniendo una diferencia con una persona, también puede tratarse de un conflicto interno. Entonces, él trata de revisar todos estos ámbitos y así poder brindarles una ayuda a todas las partes. Bueno, para concluir, podemos decir que el conflicto es parte de la vida de todos los seres humanos, entonces es algo que no vamos a poder evitar, pero sí podemos revisar cómo lo estamos manejando y así poder llegar a una mejor solución. La gestión adecuada permite transformarlo en oportunidades de crecimiento, porque si bien siempre vamos a tener algunas discusiones o conflictos con las demás personas, debemos de aprender de las cosas positivas y tomar todas esas experiencias para que nos ayuden a solucionar posibles nuevos inconvenientes. Herramientas como la mediación y el arbitraje y los diferentes modelos ayudan a la resolución de los conflictos de una forma pacífica y asertiva, y la inteligencia emocional y el manejo de las percepciones y la forma en que nos estamos comunicando fundamenta para la paz en la sociedad. Recordemos que muchas veces pasa que la otra persona o la otra parte se molesta con nosotros, pero no se está molestando por el mensaje que le estamos brindando como tal, sino que se está molestando por la forma en que se lo estamos diciendo. Entonces, aprender a identificar eso y disculparnos o tratar de moderar la forma en que nos estamos expresando es una de las grandes herramientas para evitar los conflictos o ayudar a solucionarlos. Adicional a eso, también tenemos que recordar que nada es personal. Una de las 5 leyes del poder es que nada es personal, y cuando nosotros dejamos de sentir que todo es con nosotros y empezamos a entender que es de la persona o de la circunstancia, pues eso nos ayuda a llevar mejor las novedades que se puedan presentar. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Hasta luego.